El Bitcoin se ha comportado de manera absolutamente admirable en un periodo de incertidumbre. Es cierto que las bolsas han alcanzado máximos históricos, en el caso del S&P 500 y del Nasdaq muy claros, pero es una importante lección la que hemos visto con esta criptomoneda, el Bitcoin, porque hay muchas cosas que están cambiando y en este periodo particularmente, periodo de incertidumbre, de guerra, de riesgo contenido, miedo, etc., el Bitcoin ha tenido un comportamiento absolutamente magnífico, absolutamente magnífico. Vamos a hablar de todo ello. Recuerdo que cuando empezó la guerra había varios comentarios en las redes sociales y entre los operadores del mercado que decían el mayor riesgo está en el Bitcoin se va a desplomar, no ha tenido un comienzo bueno de año y por supuesto entonces se pueden generar grandes salidas de capitales, etc. Sin embargo, el comportamiento del Bitcoin en un entorno en el que el dólar se fortalecía y además había una posición de risk-off, de salir de riesgo en el mercado, se ha comportado de manera increíble. Fíjate, el Bitcoin en todo el periodo de la guerra ha tenido un comportamiento muy positivo. Recordaréis que comentamos por qué había tenido una caída previa y esta parte es importante para entender la segunda. Durante los primeros meses del año, el Bitcoin estaba lleno de posiciones apalancadas con una posición larga en Bitcoin, corta en dólares. El dólar se ha ido reforzando y la demanda global de activos en dólares se ha disparado. Entonces se tuvieron que eliminar muchas de esas apuestas muy apalancadas en un entorno en el que, por un lado, perdían dinero con el activo en el que estaban largos, es decir, que tenían una posición alcista, pero también perdían dinero con el activo en el que estaban cortos, en el que tenían una posición bajista. Es decir, financias una posición esperando que el dólar se debilite para comprar un activo que esperas que suba y además lo endeudas mucho porque esa enorme cantidad de deuda, si se genera un beneficio, el beneficio se multiplica. Eso, si funciona, tiene mucho beneficio para el trader. Sin embargo, cuando se da la vuelta, saltan lo que se llaman los margin calls. Y eso es lo que ha pasado básicamente en la primera parte del año. Pero me parece muy interesante lo que ha ocurrido desde que ha empezado la guerra, porque la posición del Bitcoin ha sido la de un activo de reserva, ha sido la de un activo de, casi te diría que defensivo. Y esto es interesante porque demuestra que el Bitcoin, que es siempre lo digo, ¿verdad? Lo habéis escuchado en este canal, es un quinceañero, ¿no? Es una startup de moneda. Pues este Bitcoin, claro, poco a poco se va convirtiendo en reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Ya puedes comprar casas y hacer transacciones en muchísimos países del mundo tranquilamente en Bitcoin y eso es relevante. ¿Significa que sea una alternativa al dólar? No, obviamente, porque no tiene ni la liquidez, ni la profundidad, ni el sistema financiero, ni muchísimo menos el nivel de apoyo institucional global que tiene el dólar, por supuesto. Y por supuesto, como el Bitcoin tiene una oferta limitada, no puede sustituir a una moneda fiduciaria. Pero ese no es el factor. El factor es que esta startup de moneda, este quinceañero, está demostrando ser muy diferente a lo que algunos temían. Cuando se dio esta corrección que hablamos sobre el Bitcoin, un montón de gente, fundamentalmente, fíjate qué curioso, fundamentalmente suelen hablar de Bitcoin los comentaristas socialistas y de izquierda, cuando baja, nunca te lo hablan cuando sube. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues esta corrección históricamente se da en varias ocasiones. Las hemos visto, dientes de sierra, en los que el Bitcoin va perdiendo en algunos momentos, ¿ve? Con obviamente siendo un quinceañero un nivel de volatilidad significativamente abrupto, pero fíjate qué curioso, va consolidando los elementos que le permiten generar un soporte creciente. Este soporte creciente va cerrando niveles a los que el mercado se va acostumbrando, que es una oportunidad de compra. Y esos niveles de soporte
también se van cruzando con niveles de resistencia en el que muchos operadores de mercado toman beneficios o consideran que es una oportunidad para cambiar posiciones. Pero lo interesante es que hemos pasado de una narrativa en la que te decían, el Bitcoin no puede subir de 20.000 y va a caer a cero, el Bitcoin no puede subir de 40.000 y va a caer a cero, el Bitcoin no puede subir de 60.000 y va a caer a cero, y está a 74.000 y pico. Volatilidad, por supuesto. Tenemos que ser conscientes siempre, cuando miramos a un activo de este tipo, que tenemos que entender esa volatilidad. Y tenemos que entender la volatilidad porque nos tenemos que dar cuenta que la inmensa mayoría de los que invierten o compran Bitcoin no están pensando en cuál es su transferencia a dólares o a euros, porque están pensando en ese Bitcoin como una alternativa monetaria paralela a las monedas fiduciarias que supongan esa libertad que ofrece un activo que no es confiscable. Y esto es un elemento clave. Es decir, ante el miedo a la represión financiera, al exceso de los gobiernos, a una emisión monetaria descontrolada, y por eso tienes las bolsas a máximos en medio de una guerra, uno de los elementos esenciales a tener en cuenta es que los que invierten en Bitcoin a largo plazo no están pensando qué es lo que está pasando con esos dientes de sierra. Lo que están pensando es qué es lo que va a ocurrir con la realidad monetaria global en los próximos años. Y la realidad monetaria global lo que nos dice es que de todas las crisis los gobiernos siempre salen imprimiendo y gastando mucho más. Por lo tanto, la inflación monetaria es el factor que lleva a mucha gente a buscar en Bitcoin una alternativa. Algunos dicen que el Bitcoin es simplemente un activo especulativo. Bueno, es que todos los activos son especulativos. ¿Qué es más especulativo que la deuda de un país como Francia o como España o como Japón o como Reino Unido o el propio Estados Unidos? Pues nada más especulativo, ¿no? Esa deuda está respaldada por el hecho de que esperas en algún momento que van a mejorar su solvencia y van a mejorar su liquidez, pero la evidencia empírica es que siguen emitiendo más deuda, y que cuando dicen que reducen la deuda, en realidad siguen aumentándola, solamente la reducen con respecto a un Producto Interior Bruto que inflan con inflación. Es decir, lo que estamos viviendo es un cambio monetario, pero hay que desmontar varios factores. Factor número 1, sobre la volatilidad de Bitcoin. Resulta que la volatilidad de Bitcoin ha sido en muchas ocasiones bastante menor a la de algunos activos, incluidos los de muchos activos de renta fija de países soberanos, en un entorno en el que se supone que deberían tener poca volatilidad. No os quiero recordar el piñazo que se han metido los bonos soberanos de algunos países. También es importante recordar la volatilidad con respecto a su liquidez. La liquidez del Bitcoin obviamente es mucho menor porque tiene oferta limitada y porque tiene una serie de posiciones de personas y de inversores que simplemente ni compran ni venden. Tienen posiciones, las mantienen y no tienen como objetivo estar entrando, saliendo. Y luego hay un montón de traders con ese tipo de operaciones apalancadas que son perfectamente legítimas, pero que tienen ese riesgo cuando tomas demasiada exposición tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, más elementos que hay que desmontar con respecto al Bitcoin. El Bitcoin es un quinceañero y el Bitcoin, imagínate qué volatilidad tendría el dólar cuando tuviese 15, 16 años de vida. No te lo quieres ni imaginar. También dirían que era un activo especulativo, seguro que sí. Pero al final lo que hace que una moneda sea un activo especulativo o no, no lo decide ningún experto, no lo decido yo y no lo decides tú. Lo decide el hecho de que se convierta gradualmente en reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Y en ese proceso, en esa curva que hemos visto con sus dientes de sierra, el Bitcoin ha ido adoptando más posiciones como reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Es decir, se va convirtiendo en moneda. ¿Eso significa que va a destituir al dólar o al euro? Imposible. Imposible por liquidez, por profundidad institucional y por nivel de posicionamiento dentro de los activos de la banca global. Imposible. Igual que lo de la desdolarización, etcétera. Eso no significa que el Bitcoin no tenga un valor fundamental, que es el de recordarle a los gobiernos que emitir moneda sin control y aumentar constantemente la masa monetaria es un gran riesgo
y sobre todo que hay opciones no confiscables para los inversores. Y el tema de que no sea confiscable es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los inversores o los ciudadanos intentan protegerse de la destrucción monetaria de los gobiernos, siempre tienen que recordar que una de las cosas a las que recurren los gobiernos en periodos de incertidumbre, de guerra, de crisis, etcétera, es a confiscar aquello que es una reserva de valor. A confiscar el oro, a confiscar las joyas, etcétera, etcétera. Esto es un hecho. Es historia de la humanidad. Lo diferente del Bitcoin es que es inconfiscable y por lo tanto ese elemento también es relevante. Lo que a mí me interesa como quinceañero, ver crecer a este quinceañero como lo hemos visto en este canal, es que va adoptando su propia liquidez, que se va convirtiendo en un activo con menos volatilidad de la que se estimaba y que por supuesto esa volatilidad continúa siendo elevada, pero muy inferior a la que se creía y que los agoreros que están constantemente diciendo que se va a ir a cero, que no vale nada, etcétera, etcétera, deberían recordar que lo que probablemente no valga nada es la deuda soberana de un montón de países que se creen que pueden mantener sus desequilibrios fiscales y sus desequilibrios monetarios simplemente porque se autodenominan activo de menor riesgo. Es como si lo digo yo. Por tanto, ese constructo político, decir que la deuda soberana es el activo de menor riesgo, no funciona en la inmensa mayoría de los bonos del Estado del mundo. Porque claro, los que me estáis viendo pensaréis, bueno, yo estoy pensando en los treasuries, estoy pensando en los bonos del Estado de Europa. Bueno, tampoco lo han hecho muy bien, pero ojo, es que esos tienen oportunidades, tienen una cierta, hay una profundidad y un nivel de capacidad para los inversores de generar rentabilidad jugando con la duración, etcétera. Bien, pero es que la inmensa mayoría de los bonos del Estado emitidos por estados, y tan keynesianos ellos, ni son reserva de valor, ni son unidad de medida, ni son método de pago generalmente aceptado, porque la moneda estatal, la moneda fiduciaria, es deuda, y cuando el Estado pone en riesgo su solvencia y su capacidad de repago de esa deuda, es decir, se pierde la confianza en la capacidad de repago del Estado, la moneda que es deuda desaparece. Y eso es la tónica general en la inmensa mayoría de las monedas del mundo. No pienses solamente en dólares o en euros. Dile a los iraníes si consideran que su moneda estatal o los bonos de su estado son activos de bajo riesgo, o a los ciudadanos de Cuba o a los ciudadanos de tantos países del mundo en los que ves niveles de inflación absolutamente brutales. Y la inflación no deja de ser la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El Bitcoin es una señal de alarma. El Bitcoin es un quinceañero. El Bitcoin está demostrando que tiene mucha más capacidad de estabilidad y de solvencia a corto plazo en periodos de riesgo. Y nos ha demostrado también que con dientes de sierra va creando unos soportes en los que se van generando pues ya la evidencia dentro del mercado de que hay unos mínimos de valor en los que se puede trabajar. Y eso es lo que es cualquier activo de riesgo, incluido, mi querido amigo, la deuda soberana o la renta variable. ¿Por qué? Porque el valor no es objetivo, el valor es subjetivo. Y lo que dicta el valor de Bitcoin, de la renta variable o de la renta soberana, no es lo que diga yo, sino lo que diga la siguiente persona que los va a utilizar como activo. Que no te engañen.